y nosotros le informamos que académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México han logrado degradar el plástico, esto en cuestión de 15 días. Veamos cómo. Uno de los datos abrumadores sobre los contaminantes que producimos es que el plástico se degrada hasta después de 500 años. Todo ese tiempo permanece en el ambiente causando problemas ecológicos. ¿Se imagina que este proceso se pueda acelerar y ocurra solo en 15 días? Pues investigadores de la UNAM lo consiguieron utilizando enzimas producidas por un hongo que se llaman cutinasas, las cuales consiguen que materiales como el PET y otros productos derivados del petróleo se puedan procesar rápidamente. Básicamente lo importante es que estos polímeros tengan un enlace químico que se llama éster, ¿no? Que son poliésteres. Y entonces la cutinasa actúa como si fuera una tijera, rompe el enlace éster y de esta manera lo va degradando. El proceso es sencillo. Los poliésteres, como el PET, se deben limpiar y triturar hasta obtener un polvo fino, el cual se mezcla con una solución que contiene las enzimas. Estas últimas procesarán las partículas plásticas hasta dejar un residuo que se pueda reciclar. Podemos ver conforme pasan las semanas cómo este plástico se va degradando, empezando desde el tiempo 0 hasta las 4 semanas. Y si ahora nos ocupamos de clasificar la basura, se puede contribuir de manera importante a producir menos contaminantes. Ahorita, esto que se está ya instaurando en la Ciudad de México de separarlo, pues sí, obviamente vamos a tener el PET, no mezclado con otros residuos, no lleva un proceso de limpieza o tratamientos que se les dan en el caso de los recolectores, y claro que beneficiaría para que directamente lo podamos recopilar y ya darle el tratamiento. En México se generan alrededor de 722,000 toneladas anuales de PET, por lo que tenemos problemas severos para el manejo. Aquí radica la importancia de este desarrollo científico. Con imágenes de Sergio Villanueva, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.